firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole una cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Iniciamos con una pregunta que muchas personas se han hecho y que muchos han respondido o tratado de responder. En nuestro programa de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya presentará las bases bíblicas para la respuesta a esta interrogante. Este será un excelente tiempo en la palabra de Dios. Durante este mes, le seguimos animando a obtener como parte de nuestros recursos del mes el librito Guía de Estudio de Apocalipsis. Este libro es un resumen de las enseñanzas del Dr. J. Vernon McGee que se escuchan aquí en el programa. Llegan al corazón de los pasajes bíblicos y tienen la intención de estimular su propio pensamiento, oración y estudio. Después de cada lección, se enumeran varias preguntas para su consideración personal o si está leyendo con un grupo para su discusión. Léalo con la Biblia abierta y el corazón dispuesto a profundizar a medida que el Señor le guíe a través de su palabra. Obtenga su descarga gratuita visitando a través de la biblia.org/recursos. O si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa de este recurso. Les recuerdo que los recursos impresos solo están disponibles dentro del territorio de los Estados Unidos y que también, tanto los digitales como los recursos impresos, los ponemos a su disposición gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, que son bendecidos y ministrados por este programa. Recuerde, encuentre todos los detalles en a través de la biblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, estamos confiados en que tu Espíritu Santo nos ayudará a entender y comprender lo que tu palabra tiene para nosotros en el día de hoy. Que podamos ser iluminados y podamos entender claramente lo que estaremos estudiando hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Apocalipsis capítulo 7, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis y regresamos a este maravilloso capítulo 7 de este libro. Y es maravilloso porque nos da respuestas a muchas preguntas que tenemos en cuanto a la gente que será salva durante el período de la gran tribulación. Para nosotros también da respuesta a la pregunta de si la iglesia está aún en la tierra. Hemos podido ver aquí que multitudes están siendo salvas. En realidad tenemos a dos grandes multitudes y ambas son identificadas claramente. Como pudimos apreciar, allí había una gran multitud de la nación de Israel, 144,000 personas que han sido claramente descritas y señaladas en este pasaje, porque 12,000 pertenecen a cada una de las tribus, 12 tribus, y estas tribus son también identificadas para nosotros. Y luego tenemos esa gran multitud, y era tan grande que ningún hombre podía contarla. Y esta gran multitud viene de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y lo interesante es que todos ellos son de las naciones gentiles. Todas son salvas. Ahora, como podemos apreciar, la iglesia no está aquí. La iglesia se menciona una y otra vez en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y de pronto desaparece. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, salió de la tierra y fue al cielo porque ya no es la iglesia, sino que es representada por 4 ancianos en el cielo. De aquí en adelante, la iglesia ya no se menciona más. Ahora supongamos que usted está escuchando una conversación que tiene lugar en la habitación al lado de la suya.
y usted puede escuchar que alguien llamado Juan está hablando. De pronto, usted escucha que Juan dice, «Hola Pedro, ¿cómo estás?». Aparentemente Pedro está entrando a esa habitación, así es que Pedro le saluda también. Y luego usted escucha que Pedro está hablando a los demás en esa habitación, y a Juan ya no se le menciona más. Bueno, ¿no pensaría usted que quizá en el momento en que Pedro entró a la habitación, Juan salió? Pues bien, cuando uno lee los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y luego la iglesia no se menciona más, uno puede asumir que ya no está allí, o si lo está, pues se ha olvidado completamente en cuanto a ella, y eso era muy importante. Ahora otra persona también ha mencionado que Pedro ha entrado a la habitación y Juan ha salido. La iglesia ha salido, amigo oyente, y ahora Dios ha regresado a la nación de Israel, y el Antiguo Testamento está lleno de profecías, como ya hemos podido apreciar, que Dios ha dado a esta gente de que iban a ser una nación para siempre. Ellos van a regresar a esa tierra. Y si usted llega al Nuevo Testamento y puede indicar que ellos ya han desaparecido y que Dios ya no tiene nada que ver con ellos, entonces usted tiene que contradecir todo el tenor y el tono del Antiguo Testamento. Bueno, aquí los tenemos. Ya dijimos con anterioridad que el libro de Apocalipsis era como una gran terminal del ferrocarril donde llegan trenes, o como un aeropuerto donde llegan aviones. Vienen procedentes de todas partes, y todos los temas principales de la profecía vienen a parar aquí a Apocalipsis. Así es que uno espera encontrar a Israel aquí en el libro de Apocalipsis. Y por cierto que aquí lo tenemos. Ahora, si Dios hubiera querido llamar a Israel la iglesia, hubiera dicho iglesia. Pero Él fue capaz de decir iglesia cuando llegó este momento, y ahora ya la iglesia no se menciona más, y Él está hablando en cuanto a Israel. Y los 144,000 son sellados para testificar de Él. Y luego hay una gran multitud de entre los gentiles que son salvos durante este período. Obviamente, habiendo recibido el testimonio de estos 144,000. Y lo que hace de esto algo muy interesante es que ellos pudieron pasar o pudieron sobrevivir el período de la gran tribulación. Ahora los vemos que están delante del trono. Y creemos que aquí estamos entrando al fin de la gran tribulación, y la mayoría de estos testigos fueron martirizados durante este período, pero soportaron hasta el fin. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo en su discurso allá en el Monte de los Olivos, hablando de este mismo período, Él dijo que aquellos que se mantuvieran fieles hasta el fin serían salvos. Bueno, ¿llegarán estos hasta el fin porque decidieron hacerlo y se mantuvieron firmes por sí mismos? ¿Porque realizaron un esfuerzo supremo y lograron sobreponerse a todo? No, amigo oyente, no lo hicieron así. Fueron sellados. Y aquí tenemos a una gran multitud de los gentiles. Y ellos también están pasando a través de este período. También pudimos ver esta gran alabanza que eleva esa gran multitud a Dios ante el trono y al Cordero sobre el trono. A ellos se unieron gran multitud de ángeles y alabaron a Dios no por su salvación, porque éstas son criaturas sin pecado, no son redimidas, sino a causa de su sabiduría, sus atributos de bondad y poder y todo esto, y de que Él es digno de alabanza y adoración. Ahora uno de los ancianos quiere poner a Juan al día de lo que está sucediendo. Y vamos a leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 de Apocalipsis, que dicen, «Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Este es un pasaje muy iluminativo de las Escrituras. Uno de los ancianos se acerca a Juan y le pregunta, «Juan, ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas?» Y Juan le respondió, «Señor, tú lo sabes». Así es como está expresado en el original. «Señor, tú lo sabes». Y aquí tenemos una expresión idiomática, y creemos que podemos presentar algo parecido en nuestro propio idioma. Si alguien nos hace una pregunta y no sabemos la respuesta, nos encogemos de hombros y decimos, «¿Qué sé yo?», o decimos, «No lo sé». Bueno, eso es lo que quiere decir. Eso es exactamente lo que Juan está diciendo aquí. «Señor, tú lo sabes», o sea, «Yo no lo sé. Dime lo que es porque yo no lo sé». Y luego el anciano le responde, «Estos son los que han salido de la gran tribulación».
Ahora, si esta gente que estaba reunida aquí hubiera estado en la iglesia, ¿no le parece a usted que Juan lo hubiera sabido? Juan escribía a los creyentes de aquel día. Él conocía bien a la iglesia. Él conocía bastante bien el cuerpo de la iglesia. Y él hablaba en cuanto a ese cemento unificador que les mantenía a todos juntos. El amor de Dios, que significa que ellos debían amarse los unos con los otros. Eso lo hemos demostrado ya. Y ahora Juan no sabe quiénes son estas gentes. Es decir, Juan en este momento es francamente un amilenarista. Él no sabe quiénes son aquellos que forman esta multitud. Así es que el anciano quien está representando a la iglesia, uno de los representantes de la iglesia en el cielo, él sí lo sabe. Y esta gente no pertenece a la iglesia. Es una multitud completamente diferente. Son aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Y no nos dice esto, amigo oyente, que la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación? Esta es una multitud especial de toda tribu y nación, pueblo y lengua que ha salido de la gran tribulación. Vivimos en un día cuando Dios hace una división en la familia humana. Por un lado tenemos a los salvados y por el otro lado a los perdidos. Esta es la gran separación de la familia humana. Pero si usted quiere encontrar la proporción de la división o de la división de grupo, usted recordará que la palabra de Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 32 dice: «No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios». Pablo está diciéndole a los corintios que hay tres grupos allí. Allí tenemos a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Estos son los tres grupos. Y no hay que ser tropiezo para ninguno de ellos. Eso es lo que él está diciendo. Esa es una de las divisiones que la Escritura hace hoy de la familia humana: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Esa es la división que corre a través de la familia humana en el presente. Ahora hemos llegado a un período cuando hay solamente dos grupos, judíos y gentiles. ¿Dónde está la iglesia de Dios? Bueno, fue a estar con Él. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, «Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Y en este pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis, ellos ya están con Él. Veamos lo que él dice en cuanto a este grupo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice: «Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu». Así es que Dios está llamando para sí dos divisiones de gente, tanto judíos como gentiles, que son diferentes. La iglesia es una de ellas y la iglesia será sacada del mundo. No nos gusta la impresión que dan algunas personas, y es un punto de vista pesimista, de que de alguna forma u otra Dios está fracasando. Amigo oyente, Dios está hoy haciendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer, que en esta época Él iba a separar un pueblo para sí, y Él está realizando una tarea mucho mejor de lo que usted y yo podemos pensar. Nosotros nos hemos dado cuenta por medio del ministerio radial, al extenderse el alcance de este programa a muchas naciones del mundo, hemos descubierto que hay multitudes que se están volviendo a Cristo hoy en todas partes. Y esto es lo mismo que otros están informando en el presente. Así es que Dios está llamando a un pueblo de este mundo para sí, la iglesia. Pero aquí en Apocalipsis, la iglesia ya no está. Y Juan habla de esto de una manera muy clara, que esto es algo diferente a la iglesia. Ellos habían salido de la gran tribulación. ¿Dónde habíamos escuchado nosotros en cuanto a la gran tribulación? Bueno, el Señor Jesucristo es quien usa esa expresión. En realidad, Él fue quien nos la dio. Hay algunos que piensan que quizá fue algún fundamentalista que pensó en esto primero. Pero no, amigo oyente, fue Él. Fue al Señor Jesucristo a quien se le ocurrió y Él lo designó así. Allá en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, Él dice: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Allí en el Evangelio según San Mateo, y también aquí en Apocalipsis, tenemos una manera de expresar esto, y casi es imposible hacerlo en nuestro propio idioma. Tenemos un artículo con el adjetivo grande,
y un artículo con tribulación, y es la tribulación, la grande. Y eso se nos da para énfasis. Es decir, que aquí tenemos algo que es diferente. Esto es algo, por cierto, muy fuera de lo común. De modo que uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos de la multitud? Él no puede identificarlos. Juan lo hubiera sabido si esta multitud fuera la iglesia, pero no lo es. También hubiera sabido si fueran santos del Antiguo Testamento o israelitas. Juan hubiera sabido eso. Pero este grupo él no lo puede reconocer. Son identificados como gentiles redimidos que han salido de la gran tribulación. Están vestidos con vestiduras blancas, lo cual habla de la justicia de Cristo. ¿Y cómo fue que obtuvieron esas vestiduras? Bueno, porque Cristo derramó su sangre. Esa es la única manera por la cual usted y yo, amigo oyente, podremos estar delante de Él, porque Él pagó el castigo de nuestros pecados. Él murió para que usted y yo vivamos, y eso también es una realidad para este grupo aquí. Dios tiene solo una manera de salvar a la humanidad, y ha sido siempre así, y es por fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Leamos un par de pasajes de la Escritura en relación a eso. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo nos dice lo que es el Evangelio. Dice, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Pablo está diciendo aquí que esto no es algo nuevo con él, sino algo que él ha recibido. Él no había pensado en esto. A él le fue dado esto. El Señor Jesús le enseñó a él cuando estuvo en el desierto de Arabia por 2 años. Así es que él les está diciendo a ellos lo que él había recibido. De que Cristo había muerto. ¿Por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es pedirle a usted que haga algo. Es Dios diciéndole a usted que Él ha hecho ya algo por usted. El Evangelio no es usted dándole algo a Dios, sino que el Evangelio es Dios dándole algo a usted. El regalo, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo lo recibió? Por fe. Esa es la única manera de recibir ese regalo. Ahora, supongamos que usted me trae un regalo a mí. Puede ser Navidad, y usted se acerca donde yo estoy y me dice, aquí tengo un regalo para usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para recibirlo? Bueno, yo podría decirle, yo voy a trabajar y a arreglarle un poco su casa. Pero usted me diría, bueno, yo no le pedí que hiciera eso. Esto es un regalo. Yo le estaría insultando a usted, amigo oyente, si usted me da un regalo y yo trato de pagar por el regalo. Y supongamos que yo le diga, bueno, tengo unos cuantos centavos aquí en mi bolsillo y yo le entregaré ese dinero por su regalo. Eso sería prácticamente un insulto, porque estamos seguros que usted no nos va a hacer un regalo que costaría unos 3 centavos nada más. Amigo oyente, esto lo han confundido todo hoy. El Evangelio es lo que Dios está haciendo por nosotros. Luego él dice nuevamente en su epístola a los Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Dios, amigo oyente, tiene abundancia de su gracia. Y no interesa quién sea usted, amigo oyente, Él puede salvarle. Él puede salvar aún al peor de los pecadores. Ahora aquí tenemos esta gran multitud que no es parte de la iglesia. Es necesario entonces que ampliemos nuestra concepción de los redimidos a tal punto que vaya más allá de los límites de la iglesia. Y por cierto que va mucho más allá de los límites de su pequeño grupo y del mío, de su denominación y de la mía. Y en el versículo 15 de este capítulo 7 de Apocalipsis leemos, «Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Le sirven de día y de noche en su templo. Sabemos muy bien aquí que esta no es la iglesia. A la iglesia nunca se la identifica con el templo. Y se nos dice al final de este libro que la iglesia está en el cielo en la Nueva Jerusalén. La iglesia nunca tendrá un templo.
Habrá un templo sobre la tierra, pero no habrá uno en el cielo donde esté la iglesia. Así es que esto no puede ser la iglesia. Leamos entonces los versículos 15 al 17 juntos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta multitud está agotada. Ellos han pasado a través del período de la gran tribulación. Creemos que la mayoría de ellos habían entregado sus vidas por Cristo, aunque no se nos dice eso específicamente, pero ellos son presentados aquí como estando delante del trono de Dios en el cielo. Y las cosas que se mencionan ahora son las cosas que ellos soportaron. Ellos no van a pasar más hambre o sed. Aparentemente lo hicieron. Ellos habían estado soportando el calor del mediodía, y también habían sentido una sed por las cosas espirituales. Y ellos no tenían eso, y ellos lloraron. Ahora Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ellos pudieron pasar a través del período de la gran tribulación gracias a la sangre del Cordero, esta multitud maravillosa que se nos presenta aquí. Amigo oyente, usted puede darse cuenta que Él tiene otras ovejas. Usted recuerda que Él habló esto con sus discípulos y fue difícil para ellos comprenderlo. Él les dijo que tenía otras ovejas de las que ellos no sabían nada. No eran de ese redil. Él tiene otras ovejas, y Él puede decir eso a la iglesia hoy. Tengo otras ovejas de las cuales ustedes no saben nada. Y aquí tenemos estas otras ovejas, digamos de paso, que han sido redimidas, pero no en la iglesia. Esperamos haber hecho esto bastante claro para usted, amigo oyente. Nos detenemos pues aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que las bendiciones de Dios sean sobre usted, ahora y siempre. El Dr. Magui, autor de estos estudios bíblicos, tenía un talento especial para explicar porciones de la Biblia que son difíciles y que cobren vida ante nuestros ojos. Damos las gracias al maestro Samuel Montoya por ser el instrumento para enseñarnos en el estudio bíblico de hoy. Hemos concluido nuestro tiempo en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En nuestro próximo programa, el autobús bíblico nos llevará al capítulo 8 en nuestro recorrido por toda la palabra de Dios. Como siempre, nuestra recomendación es que usted lea antes de escuchar el programa para estar familiarizado con lo que estaremos estudiando y de paso, si tiene alguna pregunta, algún comentario o inquietud, lo puede anotar, que si Dios lo permite, estaremos dando respuesta a su pregunta. Si desea volver a escuchar este episodio o algún otro programa que se haya perdido, le invitamos a que visite atravesdelabiblia.org/escuchar. atravesdelabiblia.org/escuchar, donde usted encontrará las diferentes maneras de cómo escuchar el programa. atravesdelabiblia.org/escuchar. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas.